Now we will explore the use of the passive voice. Vamos a repasar ahora el uso de la voz pasiva. Recuerden que para entender la voz pasiva debemos entender la regla más básica de inglés. The basic rule of English says that we always use subjects at the beginning of the sentence, then verbs, and then complements. These three elements create sentences in English. Recuerden que deben entender, para la voz pasiva, deben entender la regla básica de inglés. Esta regla nos dice que siempre usamos sujetos acompañados por verbos y luego complementos. Si no tenemos alguno de estos elementos en la oración no es correcta o no va a tener sentido en inglés. If we look at an example, we have Lucy sells flowers. The sentence is correct in English because we have a subject, a verb, and a complement. Recuerden que si yo digo Lucy sells flowers, Lucy vende flores, esta oración es correcta porque tengo un sujeto, un verbo y un complemento. Hubo un experimento que se hizo en inglés en el que cambiaron la posición de los sujetos y los verbos. For example, cats eat mice. Si ustedes revisan este experimento, recuerden que la oración siempre va a tener sentido si al inicio de la oración tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Por ejemplo, en la primera oración estamos diciendo que los gatos comen ratones. Esto está bien porque hay un sujeto al inicio, un verbo y un complemento. Pero en el segundo ejemplo decimos mice eat cats. This sentence is not very logical, but in English it makes sense because it has a subject, a verb, and a complement. Si revisamos el segundo ejemplo, la oración es un poco rara, es un poco extraña, no tiene mucha lógica, porque decimos que los ratones comen gatos. A pesar de saber que esto no pasa así, porque sabemos que los ratones no comen gatos, sino al revés, esta oración en inglés tiene sentido. Y a pesar de que no sea lógica, recuerden que todo lo que aparezca antes de un verbo es quien realiza la acción, es decir, los ratones comen gatos. In the second sentence, cats and mice eat, we're only stating a general sentence. Los gatos y los ratones comen. En esta oración, ninguno se come al otro, ni los gatos a los ratones, ni los ratones a los gatos, sino simplemente gatos y ratones están comiendo. Esta oración es correcta. Acuérdense que siempre todo lo que aparezca antes del verbo es el sujeto de la oración y se puede dejar de esta forma, no como en las dos primeras. Un sujeto, un verbo y un complemento. También se pueden poner solo con un sujeto y un verbo, y aún así la oración tiene sentido. También puedo decir eat mice cats, pero esta oración ya no tiene sentido. Estoy diciendo comen ratones gatos. Aquí, como no tengo un sujeto antes del verbo, esta oración no sería lógica en inglés. Y nadie está haciendo la acción, porque no aparece antes del verbo ningún sujeto. Okay, we are going to explore the uses of the passive voice. Remember that the passive voice is used to make emphasis in an object. We can also use it to write your thesis report because you want to explore or to emphasize that there is an object that is important. And we can also use it to write a news heading because in the news they always give preference to the situation that is happening. Recuerden que la voz pasiva se utiliza siempre que queramos hacer énfasis en un objeto. Esto pasa, por ejemplo, cuando están escribiendo su tesis, porque cuando hacen un artículo o cuando escriben su tesis, quieren darle relevancia al objeto que se está tratando. Por ejemplo, en mi tesis yo puedo decir un modelo comunicativo para que los estudiantes hablen inglés. Miren que en la oración o en el título no digo yo hice un modelo o el modelo que hizo Angie. Por esa razón, la voz pasiva, en español y en inglés, hace énfasis en el objeto. Igual en las noticias. Cuando leemos una noticia, la noticia siempre hace referencia a la situación, no tanto a la persona que la hizo. Esto hace que se use la voz pasiva en todas las oraciones. Si comparamos la voz pasiva con las oraciones que tenemos acá, ninguna de estas oraciones está en voz pasiva, porque las oraciones en las que hay un sujeto, un verbo y un complemento se conocen como oraciones en voz activa. Esto pasa porque una persona hace una acción
o realiza algo sobre otra. En la voz pasiva se van a dar cuenta que esto no pasa y vamos a tener un cambio. Los objetos pasan a ser lo más importante o los complementos de las oraciones pasan a ser lo más importante. Recuerden que esto se hace para que sea lo que más resalta en las oraciones. In order to use the passive voice, you need to take into account the first topic we studied, and that was the tenses. In the passive voice, we have a rule. The rule says that there is always going to be one more verb or one more expression in the sentence. Recuerden que para la voz pasiva es importante que tengan en cuenta el primer tema que estudiamos. Deben tener claros los tiempos que repasamos en la primera clase. Esto pasa porque la voz pasiva tiene una estructura especial. En la voz pasiva nos permiten agregar siempre un verbo de más, y ese verbo que se agrega va a ser el verbo to be. Vamos a revisar los ejemplos en cada tiempo. If you create a sentence using the present simple tense, remember that it is called present simple because it only uses one verb. So if I say, they always cook chicken for Christmas, the sentence is correct. Ellos siempre cocinan pollo para Navidad. Recuerden que esta oración se encuentra en presente simple porque tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. La oración está en presente simple también porque en la oración aparece solo un verbo, en presente. En la voz pasiva, como tenemos una regla especial, siempre nos va a aparecer un verbo de más. Miren que acá tenemos dos verbos, el verbo to be y otro, que es el que aparecía en la parte superior, pero ahora en un tiempo que se conoce como pasado participio. Por ejemplo, si quiero darle más importancia a la cosa, como pasa en la voz pasiva, que es nuestra segunda oración, voy a mover el objeto al inicio de la oración. Luego vamos a agregar el verbo to be en el tiempo en el que aparece la oración original. Recuerden que el verbo to be en presente puede ser el am, el is o el are. Y vamos a agregar otro verbo que va a aparecer en pasado participio. Es decir, el verbo que la oración traía originalmente se va a poner en pasado participio. Como el verbo cook es regular, a este simplemente le ponemos ed. Podemos decir, chicken is always cooked for Christmas. En la oración en voz pasiva, recuerden que dijimos, ellos siempre cocinan pollo para Navidad. La oración en voz pasiva nos quedaría, pollo o el pollo siempre es cocinado para Navidad. A pesar de que esta oración no traduce muy bien en español, queremos hacer énfasis en el objeto. Por eso lo pusimos al inicio, acompañado del verbo to be y otro en pasado participio. Si revisamos la voz pasiva, vamos a tener un cambio parecido al del presente simple. Si revisamos el pasado simple, vamos a tener un cambio parecido al del presente simple. En la oración original usamos solo un verbo en pasado. Si yo digo, she organized a festival last year, esa oración está correcta porque tengo un sujeto, un verbo y un complemento. Recuerden que esta oración está en voz activa. Al cambiarla a la voz pasiva voy a poner el objeto, que siempre se encuentra después del verbo, al inicio de la oración, a festival. Vamos a agregar el verbo to be en el tiempo en el que está la oración en pasado. Recuerden que con el pasado simple podemos usar was o were. Y vamos a agregar el verbo original de la oración en pasado participio. Recuerden que si en la oración original hay un verbo, como estamos agregando el verbo to be a la oración que está en voz pasiva, nos deben aparecer siempre dos. Por ejemplo, a festival was organized by her last year. Un festival fue organizado por ella el año pasado. Recuerden que esta oración está en voz pasiva. Estamos usando el was y el verbo en pasado participio. Vamos a tener el presente progresivo. En el presente progresivo tenemos The students are helping San Andrés Island. En esta oración tenemos dos verbos, el verbo to be y otro que tiene ing. Para la voz pasiva nos deben aparecer tres verbos. Recuerden que el primer paso es mover el objeto al inicio de la oración, San Andrés, el verbo to be en presente, porque la oración original está en presente, lo vamos a agregar, y como esta oración es presente progresivo, vamos a agregar el verbo to be con ing. Adicionalmente vamos a poner el verbo que aparecía en la oración superior en pasado participio,
y vamos a mencionar quién hizo la acción. Por ejemplo, the students are helping San Andrés Island. La oración en voz pasiva sería San Andrés is being helped by the students. San Andrés está siendo ayudado por los estudiantes. Recuerden que en la oración en voz pasiva, lo más importante es el objeto. Cambiamos la forma para tener 3 verbos, ya que en la oración original teníamos solamente 2. Vamos a revisar ahora los usos de la voz pasiva en el presente perfecto. Recuerden que en el presente perfecto utilizo el has o el have y un verbo en pasado participio. La oración en voz activa dice Daniel has cleaned the patio. Daniel ha limpiado el patio. Como queremos hacer la oración ahora en voz pasiva, movemos el objeto al inicio de la oración. Recuerden que el objeto es lo que aparezca después del verbo, the patio. Vamos a utilizar siempre la palabra has porque corresponde al tiempo de la oración original. Y vamos a agregar el verbo to be en pasado participio, porque en el presente perfecto siempre usamos los verbos en pasado participio. Vamos a agregar el verbo de arriba nuevamente otra vez en pasado participio y ya tenemos nuestra oración en voz pasiva. The patio has been cleaned by Daniel. El patio ha sido limpiado por Daniel. Recuerden que en la voz pasiva tenemos 2 opciones. Siempre puedo mencionar quién hace la acción utilizando by y la persona que la hacía, o puedo también eliminar la persona que hace la acción, no es necesario mencionarla. También puedo decir the patio has been cleaned, el patio ha sido limpiado. Entonces tengo 2 opciones. Puedo mencionar la persona que hace la acción o simplemente no mencionarlo, no mencionar quién hace la acción. Vamos a revisar ahora el pasado progresivo. Recuerden que en el pasado progresivo usamos was o were y un verbo con ing. Si yo digo the police were helping the old men, la policía estaba ayudando a los hombres viejitos o a los hombres mayores. Al hacer la oración en voz pasiva voy a poner el objeto, que es la palabra después del verbo, the old men. Vamos a utilizar el were porque hace el tiempo original de la oración. Y vamos a agregar el verbo to be con ing, porque en el presente progresivo siempre se usa el was o el were y un verbo con ing. El verbo original se va a cambiar a pasado participio y puedo mencionar quién hizo la acción utilizando la expresión by, pero no es necesario. Recuerden que se puede omitir. Puedo decir the old men were being helped by the police. Los ancianos estaban siendo ayudados por la policía. Recuerden, siempre en la voz pasiva nos aparece un verbo de más. Si la oración original tiene 2, la voz pasiva usa 3. Recuerden que esto también pasó en el presente perfecto. Teníamos 2 verbos. La oración en voz pasiva nos hizo tener 3. En el pasado perfecto siempre vamos a usar el had y un verbo en pasado participio. Si yo digo Rob and Julie had bought a new car, Rob y Julie habían comprado un carro nuevo, en la voz pasiva vamos a poner el objeto al inicio de la oración, como en este caso, a new car, lo usamos al inicio. Vamos a usar siempre la palabra had al inicio de la oración y luego la palabra been, que hace el verbo to be en pasado participio, más un verbo que es el verbo comprar nuevamente en pasado participio. A new car had been bought by them. Recuerden, se puede mencionar la persona que hace la acción o lo puedo eliminar si yo no lo considero necesario. If we look at the future tenses with will, we are going to have the following structure. We will build a new table. Vamos a construir una nueva mesa. Recuerden que en el futuro usamos 2 verbos, el will y el verbo construir. En la que hagamos en voz pasiva nos van a aparecer 3. Movemos el objeto al inicio de la oración, a new table, la palabra will, que nos aparece como marcando el futuro, el verbo to be en futuro, que sería la forma will be, y el verbo original de la oración en pasado participio. A new table will be built by us. Una nueva mesa será construida por nosotros. Recuerden que podemos mencionar la persona que hace la acción o no mencionarlo. Esto es opcional. Ok. Vamos a revisar las formas para el futuro. Recuerden que el futuro se puede usar con will o con going to.
En el futuro con going to vamos a utilizar 3 verbos. Recuerden que usamos el am, el is o el are, el going to y un verbo adicional. Chris is going to paint the house. Chris va a pintar la casa. Recuerden que esta forma necesita que cambiemos el objeto que está después del verbo al inicio de la oración, the house. Vamos a usar la forma going to, is going to, pero vamos a agregar el verbo to be, que es adicional, to be, y vamos a agregar el verbo pintar, pero siempre en pasado participio, painted. Y podemos mencionar la persona que hace la acción utilizando la palabra by Chris. The house is going to be painted by Chris. La casa va a ser pintada por Chris. Recuerden que la palabra by menciona la persona que hace la acción, pero no siempre es necesario utilizarlo. Podríamos utilizar simplemente the house is going to be painted. La casa va a ser pintada. Recuerden que by menciona la persona, pero nunca es obligatorio ponerlo. La voz pasiva nos permite omitir los sujetos, porque lo más importante son las cosas, el elemento, la situación que pasa a una cosa. The passive voice not always indicates who the person doing the action is. And this happens because probably it is not important to mention the person, or sometimes it is obvious to mention who the person doing the action is, or it can also happen because it is not necessary. So remember, in the passive voice, the person is not the most important. The most important is always the object. Recuerden que, como les decía anteriormente, no siempre en la voz pasiva mencionamos la persona que hace la acción. Esto pasa porque la persona que hace la acción no es importante. También puede pasar porque a veces la persona que hace la acción es obvia, o también se puede hacer porque no es necesario mencionarlo. Recuerden que como siempre se le da predominancia al objeto, que se mencione o no la persona que hace la acción no es completamente necesario. Something important to take into account in the passive voice is that we don't use it when we have intransitive verbs. Intransitive verbs are the ones in which there is no object after the action, after the verb. And that is why we never use them in the passive voice, because they never have an object. For example, she died last night is impossible to make in the passive voice. I worked last night is impossible to make in the passive voice. And she grew a lot since I lost her. It is a sentence that is impossible to make or to change in the passive voice. Recuerden que algunas oraciones no se pueden usar en la voz pasiva. Esto pasa porque utilizan verbos especiales, que se conocen como verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no nos permiten mencionar un complemento en la oración, sino que son los sujetos los que hacen la acción. Como no poseen un objeto o una cosa, no tenemos algo que pase al inicio de la oración, como siempre hacemos con la voz pasiva. Por esta razón, estos verbos intransitivos o que no tienen complementos no se vuelven voz pasiva. Por ejemplo, si yo digo, ella se murió anoche, no hay objeto después de la oración. Quien murió fue ella. Es imposible hacer esta oración en voz pasiva. Lo mismo si digo, yo trabajé anoche. Esta oración no se puede volver voz pasiva porque no hay objeto, no hay una cosa después de la oración. Simplemente estamos indicando cuándo trabajamos, pero no hay una cosa, por lo tanto, esta oración no se puede volver voz pasiva. Lo mismo si decimos, she grew a lot since I last saw her. Ella creció muchísimo desde la última vez que la vi. Recuerden que después de la palabra crecer, quien hace la acción es la misma persona. Como no hay un objeto, no hay un complemento, no podemos volver estas oraciones voz pasiva. Solamente podemos volver las oraciones voz pasiva cuando las oraciones tienen un objeto después de los verbos. De lo contrario, no lo podemos hacer. This is all for the class on passive voice. We have some other examples, so have a look at them to continue practicing this topic.